Nuestro Padre, nuestro Dios, agradecemos una vez más porque hemos podido llegar hasta este lugar para poder cantar canciones, para poder alabarte, Señor, engrandecerte, Señor, con las alabanzas que salen de nuestros labios, que lo hacemos con toda pasión, con todo corazón, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, estamos agradecidos porque hemos podido llegar hasta este lugar para reunirnos con los hermanos, para adorarte, para meditar en tu palabra, para orar. Hemos venido, Señor, con nuestras cargas, con nuestras alegrías, con nuestras tristezas. Así somos, así estamos, y así hemos venido ante tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra lo dice, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Sentimos tu presencia en este lugar y pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes a comprender tu palabra, que nos ayudes a atesorarla y que nos ayudes a vivirla, a ponerla en práctica. Hacer de tu palabra, Señor, nuestra forma de vida y nuestro medio de vida. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos meditar, en tu palabra podemos conocerte, en tu palabra podemos acercarnos a ti para entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la congregación, gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das, día a día, por tu cuidado y por tu compañía. Estas cosas te las pedimos y te las agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la meditación de esta noche viene a la palabra de buscar a Dios. Yo pensaba en eso durante la semana, el buscar a Dios. Parece una palabra sencilla, fácil, comprensible, pero en lo concerniente a lo espiritual, es un compromiso muy grande que debemos tener, todo ser humano. Hemos sido creados a imagen de Dios, así lo relata la Biblia. Criaturas de Dios a imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado entra en la humanidad y se transforma esa criatura, esa creación de Dios. El pecado transforma a la humanidad en algo malo, en algo que Dios no tolera, en algo que Dios aborrece, el pecado mismo. Y es así toda la historia que podemos encontrar desde la creación hasta la actualidad, con idas y vueltas. Pero la humanidad, el hombre, siempre le da la espalda a Dios. Esa es la realidad. Ese es el resumen que podemos encontrar en la Biblia si la empezamos a meditar y a leer. Y me llamó mucho la atención el Salmo 10, porque describe actitudes de las personas. Generalmente los salmos, o uno los lee porque les gusta, porque es una alabanza a Dios, o porque tiene una enseñanza hermosa de la misericordia de Dios, de la piedad, del amor de Dios. Pero este salmo, el Salmo 10, habla de las características de una persona mala. Dice en el versículo 4: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es duro lo que dice. En ninguno de sus pensamientos entra la posibilidad de pensar en Dios. En alguien que
hizo toda la creación, en aquel que es el dueño de toda la creación. En los pensamientos del malo no hay lugar para pensar en Dios. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios le tienen muy lejos de su vista. Los juicios de Dios no les interesa a una persona malvada. Y sus caminos son todos torcidos, dicen. Todos. No hay algo que haga que le pueda agradar a Dios. El malo es malo por naturaleza y no puede agradar a Dios. No puede. Y a todos sus adversarios desprecia. Llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad, dice en esta versión. ¿Cuánta gente conocemos por allí en el mundo dando vueltas? Que tenemos relación nosotros que no son muy gratos de escuchar, ¿no? Por el engaño, por la mentira, por las malas palabras. Y hay gente que es hasta maldiciente, es decir, cada 2 palabras se manda una maldición, ¿no? Engaños y fraude también. Esa es la condición natural del hombre que podemos encontrar en cualquier lado. En cualquier lado podemos encontrar a una persona que reúne estas características. Y fíjense en que está escrito hace muchos años. Por eso decía yo que la relación del hombre y Dios viene desde la creación, pero siempre el hombre le da la espalda a ese Dios, al creador de todas las cosas. Entonces, ¿cómo podemos empezar una relación con Dios? ¿O para qué la podemos empezar? ¿Qué beneficios tendríamos? ¿De qué nos sirve? Si Dios había elegido un pueblo y ese pueblo también fue rebelde, en diferentes situaciones le daba esa espalda a Dios y no seguían ni sus preceptos ni sus leyes, no seguía nada. A pesar de que lo había liberado con grandes manifestaciones. Estamos hablando del pueblo judío cuando lo libera de la esclavitud de Egipto. De la mano de Moisés. Hizo grandes obras, grandes milagros, grandes cosas. Y asimismo el pueblo, ya vagando en el desierto, se hace un becerro de oro. Empieza a levantar sus propios dioses, sus propios ídolos. Y pensar de que a ellos los guiaba una columna de fuego y una nube durante el día. Es decir, era la manifestación de Dios, que era visible. Pero su corazón perverso lo llevó a levantarse sus propios dioses, sus propios ídolos, para poder adorarlos. ¿Cómo podemos buscar a Dios? Puede llegar a ser una pregunta, si nadie lo ha visto. A Jesús se lo preguntaron, muéstranos al Padre. ¿Y Jesús qué le dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si nos acercamos a Cristo, podemos comenzar esa relación con el Creador. Podemos comenzar ese camino tan hermoso, pero muy difícil.
que nos lleva a la presencia misma del Padre. Si perseveramos, si nos esforzamos y si corremos la carrera lo más sanamente posible. Sin esfuerzo no hay victoria. Y buscamos llegar en esa carrera que es la vida misma, a llegar a esa promesa, de esa corona prometida, de poder ganar, llegar triunfante y recibir la corona como unos buenos ganadores. A lo largo de la historia, Dios siempre llama al pueblo, por los profetas, por Cristo. Podemos ver que Dios, a pesar de que la humanidad toda le da la espalda a Dios, Dios siempre está interviniendo y poniéndose delante de los hombres. Que lo busquen. De todos aquellos que lo buscamos, de corazón sincero, lo encontraremos. Todo el que busca hallará, dice la palabra del Señor. Todo el que busca encuentra. Entonces, Dios siempre está renovando esa posibilidad de ser hallado por aquel que lo busca. Si me buscaran, vivirán, dice el Señor. Son promesas que encontramos en los antiguos profetas. Se repiten, hay muchas de esas. Si me buscan, si se arrepienten, me encontrarán. Si nos humillamos y buscamos a Dios sinceramente, si oramos, si pedimos perdón, Dios nos va a oír y Dios se va a manifestar en nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que lo busca de todo corazón, aquella persona que lo busca al Señor, el Señor se le presenta y lo transforma, porque estamos diciendo acá que debemos ser humillados, debemos presentarnos en una humillación delante de Dios, presentarnos rendidos, el yo dejado de lado, el orgullo dejado de lado, y dejar que el Señor entre a nuestras vidas, a mi vida, y que gobierne mi vida, que el Señor gobierne todos los aspectos de mi vida. En Isaías compartíamos la lectura, Isaías 55, donde dice, Dios le dice al pueblo: inclinad vuestros oídos y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Debemos aprender a oír a Dios. ¿Y cómo lo oímos a Dios? En la lectura, en la meditación de la palabra, en las alabanzas. ¿Cuántas verdades podemos cantar en las alabanzas? De las cosas que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Hay alguien que lo reflejó en una alabanza. Hay temas de alabanza que son hermosos y que llenan el alma, llenan el espíritu de tanto gozo, porque revelan grandes verdades de nuestro Dios, y que el autor de esa alabanza le dio una armonía de tal forma que es un mensaje en sí mismo. Es un mensaje
que podemos gozarnos y podemos ir aprendiendo también de las grandes cosas que el Señor ha hecho. Muchos salmos son cantados. Nosotros tenemos en nuestro cancionero también una variedad de salmos que hay varias estrofas que son sacadas de los salmos. Y le han puesto música y se cantan. También en Isaías nos dice que debemos buscar a Dios, buscad a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado. Oh, qué pequeño detalle que podemos encontrar acá. Lo dice el profeta Isaías. Un montón de años atrás. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué nos está diciendo? Busquémoslo, que todavía lo podemos encontrar, que está cerca. Lo cantábamos también en una canción de hoy. Dios está cerca. Está mucho más cerca de nosotros de lo que podemos llegar a pensar. Está tan cerca que fíjense en que en Apocalipsis dice, yo conozco tus obras. O sea que nos ve, nos observa. Él conoce nuestros corazones, conoce lo que necesitamos. Fíjense qué cerca que está. Y a veces parece que estamos tan solos. Y sin embargo el Señor está muy cerca. Pero el desafío es buscarlo mientras pueda ser hallado. Y en esa búsqueda el desafío persiste en que el hombre malo, ese que analizábamos recién en el Salmo 10, dice, el impío deje su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué tiene que hacer el hombre malvado, el hombre malo, el impío, el inicuo? Cambiar de actitud. Lo mismo que decíamos hace un ratito. Hay que humillarse ante la presencia de Dios. Pedir perdón, orar, buscar a ese Dios. Y ese va a ser, Dios va a ser amplio en perdonar, dice en esta palabra, en esta versión. No importa lo que hayamos hecho, en la condición que estamos, si nosotros nos acercamos a Dios, el Señor nos puede perdonar, nos quiere perdonar, para que empecemos a tener una relación personal con Él. E invitarnos a ese hermoso lugar que está preparando, que todos por fe sabemos que lo está haciendo, la Nueva Jerusalén. Aquel lugar que vamos a ir a habitar después de esta vida, cuando el Señor nos venga a buscar. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Qué hermosa promesa. La palabra del Señor no volverá a Él vacía, dice. El Señor te entrega hoy la palabra es la Biblia, donde podemos encontrar la palabra de Dios. E inevitablemente vas
tiene que hacer un cambio en todos nosotros. Eso es inevitable. No volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Tiene que hacer un cambio. Por eso decía que no es fácil el camino del Señor, porque debemos cambiar actitudes, formas, pensamientos. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, nos estaba diciendo en el versículo 8. El pensamiento de Dios no son nuestros pensamientos. Y los caminos del Señor no son nuestros caminos. Pero tenemos la posibilidad de transitarlos y tenemos la posibilidad de ir caminando junto al Señor y con el Señor en este mundo. Para ir mejorando, para ir viviendo de una forma como el Señor quiere que vivamos, para que su palabra no quede y vuelva a Él vacía. Nos tiene que transformar, nos tiene que mover a hacer cosas, nos tiene que enseñar, educar, que esas son las finalidades de poder meditar su palabra. Así que el desafío es buscar a Dios mientras pueda ser hallado, como decía Isaías. Y un texto parecido encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo habla en Atenas. Hice arrancar del versículo 22, pero en la historia viene antes. Dice que Pablo ya no soportaba más porque veía que los atenienses tenían un Dios para cada cosa. Así de clarito. Un Dios para cada cosa. Y como se leyó y se compartió, tenían un pedestal vacío, dice, para el Dios que no conocemos. Hasta eso. Es decir, tenían tantos dioses que por las dudas se hubiesen olvidado de alguno. Tenían un lugar vacío, pero con una plaquita que decía eso. Y Pablo, ya hirviéndole un poquito la sangre, dice un poquito antes, que ya no aguantaba más, dice que empezó a hablar. Bueno, lo agarraron, lo llevaron a ese lugar, al Areópago, y dice, bueno, contanos a ver qué es. ¿Por qué? Porque encima, los atenienses, les gustaba saber, querían saber algo, a ver eso nuevo que tenés. Y Pablo les predica, dice, bueno, perfecto. Dice, veo que son muy religiosos ustedes. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Así empezó Pablo su predicación en ese lugar. Y les dijo, al Dios que hizo todo el mundo, todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues es a quien da todos vida y aliento a todas las cosas. Y acá está describiendo características de Dios, del Dios, con mayúscula, que tiene la capacidad de dar vida y de sostener la vida y de crear y de hacer todas las cosas. Que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El relato de Génesis y de ahí para adelante. Pero que no habita en templo hechos de manos humanas, le dice. Hoy podemos asegurar que habita en nuestros corazones, en nuestra mente. Allí debemos tener
a ese Dios en la forma del Espíritu Santo. Que no necesita de nuestras manos Dios. No las necesita. Así como decía que su palabra era poderosa y que no iba a volver a él vacía, tampoco necesita las manos de los hombres para que lo adoren, para que lo... No lo necesita. No es honrado por manos de hombre, como si se necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida. Él tiene la potestad de dar la vida. Y si pensamos en la creación del hombre, cuando hizo toda la creación, agarró un poco de barro, hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo, y le dio el soplo de vida. Por eso somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, a diferencia de todos los otros seres vivientes. Dios dio vida y aliento a todas las cosas. Y después dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nosotros nos toca vivir en este tiempo, y tenemos al límite de nuestras vidas desde que nacemos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Eso el Señor lo sabe. Y en el lugar donde vamos a habitar, hoy nos toca en este pueblo. El Señor ya predestinó, ya armó, ya tiene todo bajo su control. ¿Y por qué lo hizo? Y acá se repite lo de Isaías. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la finalidad del hombre? Buscar a Dios. Esa es la finalidad que tenemos como seres humanos. Buscar a Dios. Esa búsqueda constante. Esa búsqueda que es larga. Pero si lo conseguimos encontrar al Señor y que el Señor llegue a nuestras vidas, que nos transforme nuestras vidas, que nos cambie nuestra manera de pensar y de vivir y de ver las cosas, ya no necesitamos más nada que supla, que cambie esa cuestión. El Señor en nuestro corazón nos colma, nos sacia, de tal forma que ya no necesitamos seguir buscando. Esa es la verdadera transformación que hace el Espíritu en nuestras vidas. Entonces, el consejo y la meditación que yo proponía para esta noche es buscar a ese Dios, al Creador de todas las cosas, en Cristo. Como dije hace un rato, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Aplicamos toda nuestra fe en esta certeza. Aplicamos todo nuestro conocimiento de parte de Dios que tenemos. Porque a Dios nosotros no lo hemos visto, a Jesús no lo hemos visto. Pero creemos que ambos existen y que ambos hicieron las obras que hicieron. Dios como creador de todas las cosas, como lo veníamos diciendo, y Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, aquel cordero sin manchas
que fue entregado a muerte para el perdón de todos nuestros pecados. Y en quien podemos acceder a la presencia de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Así que los dejo con eso, con ese pensamiento, y que el Señor nos vaya ayudando a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y acercándonos. Y no nos olvidemos de esa promesa que Dios está cerca. Dios está cerca de nosotros. Simplemente debemos buscarlo y perseverar en esa búsqueda. ¿Oramos? Nuestro Padre, nuestro Dios, estamos agradecidos, oh Señor, por haber compartido tu palabra, por haber compartido tus enseñanzas, Señor. Te pedimos que tú sigas bendiciendo esta reunión hasta su finalización, con el agasajo que se viene. Tú, Señor, seas el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras búsquedas, y esperemos la gloriosa venida de tu Hijo Jesucristo cuando nos venga a buscar. Pedimos, oh Señor, que tú acompañes a cada una de las personas que están aquí, Señor, y que te hagas presente en cada una de sus vidas, Señor. Que podamos buscarte de corazón sincero y humilde, para que tú te manifiestes en cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos y rogamos en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.